Bien, ahí estamos grabando. Y si ustedes están viendo el PowerPoint. Bien, buenos días. Les recuerdo lo que estábamos viendo en la clase pasada y hacia dónde vamos. Brevemente, estábamos viendo lo que era contracorriente, bla, bla, ¿cómo están? Estábamos viendo lo que era contracorriente como un proceso de extracción líquido-líquido, podríamos decirlo semicontinuo, en el sentido que una fase móvil, en este caso la orgánica, avanza sobre una fase estacionaria, como en este caso acuosa. Entendamos avance como el traspaso de la fase superior a tubos siguientes que no tienen analito, ¿ok? Y también vimos que este proceso de contracorriente, ¿no es cierto?, tiene ecuaciones que ya las vimos, ¿no es cierto?, que permiten estimar en base a toda una progresión de polinomios que siguen la lógica de las fracciones distribuidas de analito, nos permiten calcular con ecuaciones factoriales cuánto queda de analito en términos de su fracción en cada uno de los tubos luego de las n etapas de avance de contracorriente, ¿ok? Y también mostramos algunos cálculos, ¿no es cierto? Nos dimos el caso de dos analitos con coeficientes de distribución bastante cercanos, 2 y 0,5. Esos cálculos mostraron que, si bien es cierto, uno puede calcular cuánto queda distribuido de analito, eh, por ejemplo acá, aquí, nosotros hicimos un cálculo luego de 9 etapas, ¿no es cierto? Donde vimos que el analito con mayor coeficiente de distribución es arrastrado por la fase móvil, porque en este caso el coeficiente de distribución está definido como la fase orgánica, que es la móvil, partido por la acuosa. La concentración al equilibrio en fase orgánica, que para este caso es la fase móvil, dividido por la fase acuosa, que es la estacionaria. Y el analito queda distribuido entonces en los tubos más posteriores, en el caso que tenga un coeficiente de distribución mayor o superior a 1, que refleja una mayor afinidad para con la fase orgánica, que es la móvil, y para el caso del analito que tiene un coeficiente de distribución más bajo, es decir, que tiene más afinidad por la fase estacionaria, la acuosa en este caso, ahí tenemos nosotros entonces este analito que se distribuye en los tubos más iniciales. Y vimos también que luego de 9 etapas, ¿no es cierto?, los analitos se tendían a separar, pero con un solapamiento de sus fracciones bien grande, lo que sí no es cierto, podía permitir obtener el analito con cierta pureza si es que uno seleccionaba, por ejemplo, el tubo 8 para obtener el analito A, ¿no es cierto?, con muy poco B. Sin embargo, gran parte del analito A se perdía en los otros tubos mezclado con B. Entonces, en términos de separación, no es muy bueno en el sentido de, en última instancia, uno quiere cuantificar la totalidad. Pero vimos que cuando uno incrementa el número de etapas, ¿no es cierto?, ahí la separación se vuelve mejor. Entendamos separación como la distribución de los analitos A y B en los tubos se vuelve más resuelta, resolución es una cifra de mérito que lo vamos a utilizar en cromatografía, ¿no es cierto? Pero ya estoy introduciendo el lenguaje. Se vuelve más resuelta la separación, quiere decir que el analito A y el analito B se distribuyen en tubos bastante separados y por lo tanto uno podría recolectar cuantitativamente el analito A y el analito B con un margen de error muy bajo, sin mezclarlos entre sí, digamos, a pesar que los coeficientes de distribución son muy cercanos. Cuando digo son muy cercanos, quiere decir que los coeficientes de distribución, al menos la relación de coeficiente de distribución que trabajamos en la clase pasada, era 4, ¿okay? Es decir, la relación del D mayor a 2 con el D menor del analito B 0,5 es 4. Eso se llama un factor de selectividad, la selectividad de la separación. Esa es una selectividad bastante baja y contracorriente permite separar a pesar que tiene una selectividad bastante baja si es que uno incrementa el número de etapas. Y también vimos que si los coeficientes de distribución se acercan aún más, ¿no es cierto? Por analogía, se iban a tender las curvas a solapar, ¿ok? Obviamente que si los coeficientes de distribución son exactamente iguales, las curvas se solapan 100%, pero además de solaparse, ¿no es cierto?, hay que entender que, por ejemplo, si disminuía el coeficiente de distribución, en este caso del analito A de 2 a 1, ¿okay?, de 2
a 1. Además, el otro fenómeno que ocurría, además del solapamiento, es que el analito A se tendía a distribuir en tubos más iniciales. Por ejemplo, vamos del máximo entre 60 y 70, ya tenemos el máximo en 50. ¿Ok? Que eso es propio de una disminución de un coeficiente de distribución. ¿Cómo afecta el D a la distribución del analito a lo largo del tubo? Ahí tienen un ejemplo. ¿Ok? Y bueno, seguimos viendo varios ejemplos donde disminuíamos el coeficiente de distribución de B, por ejemplo, de 0,5 a 0,1. Y al bajar de 0,5 a 0,1, o sea, una disminución de 5 veces, ¿ok? También pasaba lo mismo con B. De 0,5, que el tubo se distribuye en su zona máxima alrededor del tubo 30, baja al menos del tubo 10, ¿ok? Creo que vimos hasta ahí. Y habíamos quedado pendientes, ¿no es cierto? Este problema que ya lo estaban anticipando, este problema que muestra cómo dos analitos, en este caso ya estamos hablando de valores un poco más realistas, esto lo tomé de una guía que se basaba en unos resultados experimentales, creo que el solvente aquí era cloroformo, si mal no recuerdo, cómo se distribuye el osmio y el rutenio, entendiendo que los coeficientes de distribución normal entre fase orgánica y acuosa son estos, 14 para el osmio, 58 para el rutenio, y que ambos son ácidos débiles, tienen una disociación, tienen un pKa de 10 en el caso del ácido del osmio, un pKa de 11,2 para el caso del rutenio, y en este caso, ¿no es cierto?, esta era la distribución a contracorriente si es que aplicábamos estos criterios a pH 1. ¿Por qué pH 1? Porque es el criterio donde el coeficiente de distribución normal, 14 o 58 respectivamente, es igual al condicional, porque a pH 1 los alfas de ambos ácidos valen 1, ¿ok? Y ahí uno veía que en esta distribución a contracorriente, luego de 100 etapas, porque ahí está, para esa etapa está calculado, generaba estas curvas de contracorriente en donde había un alto grado de solapamiento, que es lo que está marcado acá en verde, ¿no es cierto?, entre la distribución del osmio y del rutenio. Y la pregunta que había quedado pendiente en la clase pasada era cómo uno podía predecir, si es que uno está integrando todos estos conceptos, el comportamiento de estas curvas a lo largo de la misma contracorriente, si es que cambiamos el pH, si es que lo vamos aumentando. Y alguno de ustedes dijo de forma aproximada, pero bastante asertiva, que creo que habían dicho algo así como pH 10,5, las curvas debieran separarse bastante bien. Y eso está bien, o sea, está bien, tiene un fundamento que no recuerdo si lo alcanzamos a discutir, pero si no, se los adelanto un poco. Tiene un fundamento desde el punto de vista que si uno fijara un pH 10,5, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que uno debiera esperar que pase? A pH 10,5, el coeficiente de distribución condicional más afectado debiera ser el del osmio. ¿Ok? Porque, ¿a qué me refiero a más afectado? Me refiero a que aquí estamos sobre el pKa del osmio, ¿ok?, pero bajo el pKa del rutenio. ¿Qué significa eso? Que estemos sobre el pKa del osmio y bajo el pKa del rutenio. Voy aquí a hacer una línea, ¿no es cierto?, para que todos veamos esto. Voy aquí a hacer una línea roja. Acá. Lo voy a explicar a nivel de cargas y un poco de química ácido-base, ¿ya? Voy a tirar una línea roja acá, ¿ok? Deme un segundo, voy a borrar esta línea, voy a poner una flecha, ya para que quede un poquito más claro. Voy a poner aquí una flecha, ¿ok? Esta es la flecha de pH. Vamos a poner en esta línea, ¿no es cierto?, también el pKa del osmio. Lo voy a poner bien desplazado para que quede más claro. Supongan que aquí está el valor 10, ¿ok? Ese es el pKa del osmio. Si ese es el valor 10, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Que a la izquierda debiese estar el osmio neutro, ¿ok? A la derecha debiese estar la base conjugada, el osmio deprotonado, al menos tiene una deprotonación. Es la información que nos entrega el problema, ¿no es cierto? Voy a poner aquí signo menos, ¿no es cierto? Es un anión. Entonces, lo que podemos decir que
si nos fijamos un pH 10,5, por ejemplo, supongamos que el pH fuese 10,5, uno debiera esperar dos cosas. De un punto de vista ácido-base, uno debiera esperar que a ese pH predomine en mayor proporción la base conjugada, es decir, el anión, porque estaríamos en esta zona, ¿ok? Estaríamos en esta zona, 10,5. Sin embargo, si yo repito esta flecha de pH, ¿no es cierto?, para el rutenio, ¿no es cierto?, vamos a ponerlo acá. Esto no va a quedar a escala, voy a tener que ponerlo así bien separado, a pesar que en la realidad no están tan separados como va a quedar aquí visualmente. Supongamos que aquí está el pKa del rutenio, 11,2. Lo separé bastante para que se vea mejor. ¿Ya? Ustedes entienden que por escala no es tan distante. ¿Ya? Aquí está el pKa del rutenio, 11,2, ¿no es cierto? El hecho de que el pKa del rutenio esté ahí, significa que en el caso del rutenio vamos a tener rutenio neutro, es decir, como ácido protonado, H2RU5, ¿ok? Estaría neutro en casi todas las escalas de pH, ¿no es cierto? Acá. Sin embargo, el rutenio se deprotonaría, pero de un punto de vista químico, quizás matemáticamente esta aproximación tiene cierto cuestionamiento, pero de un punto de vista químico podríamos esperar una deprotonación en mayor proporción a pH mayor a 11,2. O sea, sería así. Entonces, claro, por eso el razonamiento voy a dejarlo acá, por eso el razonamiento de algunos de ustedes, no recuerdo quién fue, que se fijó un pH 10,5, ¿no es cierto?, bien asertivo, porque nos estamos ubicando en esta zona. 10,5 está en esta zona, ¿ya? ¿Qué significa esa zona? Que a 10,5 vamos a tener el osmio como anión, mayormente como anión, no exclusivamente, ¿no es cierto?, pero mayormente como anión, y vamos a tener el rutenio mayormente como especie neutra, ¿ok? ¿Qué consecuencias, y esto es una pregunta, qué consecuencias uno esperaría en las curvas, ¿no es cierto?, dado esta diferencia de carga que tendríamos entre ambas especies a pH 10,5? ¿Qué uno debiera esperar con la curva que estamos viendo, que esa curva es a pH 1, ¿no es cierto? ¿Qué uno esperaría? A ver si es que lo razona. Dado que tenemos claro que a pH 10,5 el rutenio estaría neutro y el osmio estaría aniónico, y entendiendo que el que se extrae es la especie neutra, no la aniónica, ¿no es cierto?, ¿qué uno debiera esperar con estas curvas? Esa es la pregunta. ¿Qué piensa? ¿Qué esperaría a pH 10,5 respecto a esta curva? ¿Nada? Aquí dice Carlos, la curva del osmio estaría más adelante que la otra. Ya, ya entiendo, más adelante, ¿no es cierto? Entonces te estás refiriendo a que esta curva del osmio, más separada, ¿no es cierto? Y más adelante la del osmio significa que esta curva tendería a estar más hacia los tubos iniciales. ¿A eso te refieres con más adelante o me equivoco? Sí, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo, o sea, dado que el osmio se deprotona y sería un anión, ¿qué esperaría uno? Que pierda afinidad hacia la fase orgánica, que es la móvil, es la que avanza a los tubos finales, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, uno esperaría que a pH 10 el coeficiente de distribución del osmio baje enormemente, a 10,5, ¿verdad? Uno esperaría que a pH 10,5 el osmio tenga un coeficiente de distribución más bajo. Y más bajo significa que no avanza en el proceso, o avanza poco, en el proceso de contracorriente, ¿ok?
¿Qué uno debiera esperar para la curva del rutenio? ¿Qué comportamiento esperarían ustedes para la curva del rutenio a pH 10,5? ¿Profe? Valentina dice, iría más hacia un mayor número de tubos. ¿Ya? A ver, ahí tendrías que aclararme qué entiendes tú por un mayor número de tubos. ¿Ya? ¿Te refieres que se desplaza hacia la derecha la curva del rutenio? Ah, a la derecha, ya. ¿Están hablando por micrófono? Ah, espera, denme un segundo. Ah, disculpen, tengo apagados los parlantes. Espérense, denme un segundo. Por eso no escuchaba a nadie. Espérense. Y ahora sí. ¿Quién está hablando por micrófono? Disculpen. Yo. Ahí sí, ya, Profe, disculpen. Ahora sí. no, lo que le iba a preguntar era que el ohmio entonces cuando está aniónico avanzaría menos. Claro, avanzaría menos porque su coeficiente de distribución bajaría, ¿no es cierto? La pH 10,5, mira, te lo voy a explicar de tres formas. Forma 1, que es la forma de cargas, ¿no es cierto? A pH 10,5, el osmio, ¿no es cierto?, estaría cargado, mayormente cargado. ¿Qué significa cargado? Acá, esto voy a borrar aquí. Ahí, esta marca que está aquí en rojo, ¿no es cierto?, estaría mayormente cargado. Que marqué en azul. ¿Qué significa que está cargado? Que no se extraería fase orgánica, o se extraería poco, ¿no es cierto?, a fase orgánica en cada proceso de extracción a contracorriente. ¿Qué significa que su rendimiento hacia fase orgánica sea muy bajo? Dado que la fase orgánica es la que va avanzando sobre la acuosa en este proceso, entonces el osmio se arrastraría muy poco con la fase orgánica. ¿Ok? Esa sería una forma de verlo. Matemáticamente, otra forma de explicarlo es matemáticamente. Es decir, mira, a pH 10,5, el alfa del osmio ya no es 1 como a pH 1. A pH 1 el alfa del osmio es 1. A pH 10,5 el alfa del osmio va a ser bastante mayor a 1. ¿Ok? Y si ustedes se recuerdan, el D condicional, voy a escribir acá, es el KD, que en el caso del osmio vale 14, ¿no es cierto? Es KD, voy a poner aquí entre paréntesis 14 para el osmio, partido por el alfa, ¿ok? Entonces, si lo quieres ver matemáticamente, a pH 10,5, el D del osmio baja mucho, de 14 a valores bastante más bajos, porque el alfa va a tener un valor considerable. Ustedes lo podrían calcular incluso, ¿ya? Entonces, dado que el D baja, si uno pone ese D en las ecuaciones de contracorriente, te va a dar que el máximo del osmio ya no va a ser alrededor del tubo 90, como aparece ahí. Lo más probable es que va a bajar bastante, el tubo 50, 40. No podría calcularlo al ojo ahora, ¿no es cierto? Pero va a bajar mucho. Eso si lo quieres ver matemáticamente, ¿ya? No sé si me explico ahí. Sí, la entendí. Ahora, Nayadet dice, no sé si Nayadet, perdón, ¿quién había dicho? Valentina, ¿no es cierto? Valentina había dicho que, porque la otra pregunta es qué le pasa al rutenio, ¿no es cierto? Y Valentina dice, bueno, se desplaza hacia la derecha. Ya, ahí voy a aclarar dos cosas. Tu razonamiento matemático está bien, ¿ok? Pero el químico no está bien. Y te voy a explicar por qué. Matemáticamente es cierto, ¿no es cierto? Que mientras el rutenio esté neutro, ¿ok? Que sería pH 10,5 aún, ¿no es cierto? Mientras el rutenio esté neutro, se va a tender a mantener en los tubos de la derecha, ¿ok? Desde ese punto de vista, químicamente está bien, ¿ok? Ahora, matemáticamente está bien, disculpen. Desde ese punto de vista, matemáticamente está bien. Ahora, ¿qué es lo que falla químicamente? Ya, dos cosas. Número uno, el rutenio ya no puede estar más a la derecha. Ya está en el tubo 100 casi desplazado, ¿no es cierto? Entonces, químicamente ya no tiene fases posteriores para desplazarse, porque el tubo 101, 102, el 200, si es que lo hubiera, no tiene fase orgánica en contacto, ¿ok? Primera cuestión. Ahora, lo otro que hay que tener presente, ¿no es cierto?, es que el D no tiene un valor infinito, el D condicional no tiene un valor infinito. El máximo valor de D que tiene una especie es su D normal, 58.
El D condicional vale 58, KD normal, o menos, que es cuando el alfa ya deja de ser 1. No puede valer 60 o 90 el D condicional. No sé si se acuerdan y si me explico, ¿ya? Entonces, si yo estoy trabajando en una condición de pH 1, donde el alfa vale 1, ¿no es cierto? Aquí está el máximo valor entonces de tubo donde se va a encontrar el rutenio. El rutenio ya no se puede desplazar más a la derecha porque ahí está su máximo valor de D condicional, 58. ¿Ok? No hay ninguna zona de pH donde el D condicional valga más de 58. O sea, por eso desde un punto de vista químico, no matemático, químico, no puede desplazarse más a la derecha. Ya no sé si me explico. Ya está lo más de la derecha que se puede en el fondo. Que es cuando el D condicional vale 58. Y a pH 10,5 sigue valiendo. Quizás no va a valer 58, quizás va a valer, dado que está muy cerca del pKa, a lo mejor va a valer 55, no sé, va a bajar un poco, ¿ok? Porque está muy cerca del pKa. A pH 1, sin duda va a valer 58. Claro, dudas, consultas de lo que hemos discutido, de lo que he dicho, si hay algo que no se entiende. ¿Dudas, consultas? Voy a borrar acá para que no se arrastre en lo que viene. Miren, a ver, si tienen dudas o consultas, miren, les voy a mostrar cómo queda esto en Excel, ¿ya? A ver, ¿ven ustedes ahí el Excel? Aquí tengo un Excel ya listo, ¿ya? Este no lo voy a hacer paso a paso, se lo voy a mostrar ya listo, ¿ya? Miren, voy a primero agrandar esto un poco para mostrar qué es lo que ingresé al Excel, ¿ya? Ustedes ya están anticipando que les voy a pedir esto como tarea parcial, ¿ya? ¿Qué muestra el Excel? Fíjense, primero, las constantes. Aquí, por ejemplo, agregué el KD normal del osmio, 14, ¿ok? El KD normal del rutenio, 58. Aquí agregué inmediatamente la constante de acidez, despejándolo del pKa, ¿ok? 10 a la menos 10 en el caso del osmio, porque tiene un pKa de 10. Y aquí 6,3 por 10 a la menos 12, que es el pKa del rutenio, que es un pKa de 11,2, ¿no es cierto? Acá está el número de etapas, 100, ¿ok? El número de etapas 100, eso es fijo. Todo esto que le acabo de decir son fijos, es constante. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Ok? Y aquí lo voy a marcar así en rojo marcado, el pH, ¿ok? Aquí tengo yo la variable, que en este caso está fijada a 1, ¿ok? Ahora, si yo cambio el pH, voy a sacar esta curva para que no vean los efectos, para ponerle un poco más de suspenso a esto. Si yo cambio el pH, ¿qué es lo que va a cambiar en primer lugar? O sea, ¿cuál va a ser el efecto inmediato de cambiar el pH? El efecto inmediato de cambiar el pH es que me va a cambiar el coeficiente de distribución condicional. Aquí está el coeficiente de distribución condicional. Y si ustedes se fijan, aquí yo agregué una ecuación. Aquí está la ecuación, ¿ya? Esta ecuación es K11 entre símbolo de pesos para fijarlo, ¿no es cierto? Donde K11 es el KD normal, ¿ok? O sea, el D condicional del osmio es el de KD normal, 14, la celda K11, ¿no es cierto? Dividido por el alfa, ¿ok? El alfa, aquí está, fíjense, dividido por todo este término, que es el alfa, ¿ok? El alfa es 1 más K13. K13, ¿no es cierto? ¿Qué es K13? Esta celda roja es el K sub A del osmio, ¿ok? Partido por 10 a la menos K16. ¿Qué es 10 a la menos K16? Es 10 a la menos pH. Es decir, el alfa es 1 más K sub A partido por protón, ¿ok? Entonces yo tengo en esta celda la ecuación del D condicional conectada a la variable pH. No sé si se entiende. Lo mismo en el caso del rutenio, ¿ya? En el caso del rutenio, tengo, espérense, en el caso del rutenio, a ver, ¿está bien ahí? Sí. En el caso del rutenio tengo la misma ecuación, ¿no es cierto?
pero obviamente asociada a las constantes del rutenio. Al KD del rutenio, K12, ¿ok? Al casual rutenio, K14, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo cambio el pH, por ejemplo, 10,5, que es el que estamos discutiendo, 10.5, ok. Yo tengo el símbolo decimal como punto, ¿eh? Ustedes vean en sus computadores porque normalmente por defecto viene como una coma el símbolo decimal, ¿ya? Yo voy a cambiar el pH, 10,5. Fíjense lo que pasa con las constantes de distribución condicionales, ¿ya? La del rutenio, mire, voy a hacer así, de 58 igual bajó un poco, a 48, ¿ok? Bajó un porcentaje, ¿ok? En cambio, la del osmio bajó de 14 a 3, o sea, bajó varias veces. Entonces, ahí pasa un poco lo que estábamos discutiendo. Estábamos discutiendo que a pH 10,5 se iba a ver mucho más afectado el D condicional del osmio, o sea, bajar de 14 a 3,3, 3,4, muchísimas veces bajó. En cambio, el D del rutenio, el D condicional del rutenio, no se ve mayormente afectado, dado que bajó de 58 a 48, que es una baja considerable, es como un 20%, pero es un 20%, el otro baja varias veces. No sé si se entiende ahí. ¿Se entiende ahí? Ahora, se entiende, ok. Ahora, lo otro que hay que fijarse es que yo aquí, ¿qué es lo que hice acá arriba? Lo voy a marcar acá en celda. Dado que para calcular las ecuaciones de contracorriente, yo me basé en las ecuaciones que incluyen el P y el Q, la fracción P y Q, y dado que la fracción P y Q dependen del coeficiente de distribución, P es el rendimiento orgánico directamente, ¿ok? Claro, si yo paso de pH 1 a 10,5, ¿ok? Se van a ir alterando. Espérense. Algo pasó acá. Se van a ir alterando las fracciones P y Q. No, pero ¿qué es esto? Déjeme ver qué es lo que, cómo lo tengo adosado. Ah, no, disculpen. Aquí me equivoqué. Ya fijémonos acá en las curvas, denme un segundo. Espérense, algo pasó acá. Que no me cambie el pH. Ya no me cambia el pH. Déjenme si lo cambio a mano. 10.5 aquí. Ya. Aquí están las fracciones P y Q, ¿no es cierto? Que si cambiara el pH debieran cambiar las fracciones P y Q, pero me acabo de dar cuenta que en las ecuaciones de contracorriente, miren, voy a mostrarle cómo ingresé la ecuación de contracorriente, disculpen. Olvídense del P y el Q. Vámonos a la ecuación de contracorriente, fíjense. Aquí yo ingresé las ecuaciones de contracorriente, ¿ok? Por ejemplo, les voy a ponerla así bien grande. Se fijan que aquí yo tengo la función factorial, que la trae el Excel, ¿ok? Aquí está la función factorial. Aquí, por ejemplo, J4 es 100, el número de etapas. Aquí está J4, que sería N, el número de etapas, ¿ok? J4, J4, J4. La variable B5, que no está fija, ¿ok? La variable B5, que repito, no está fija, está adosado al tubo. Claro, porque el tubo cambia. Si yo hago 100 etapas, tengo que hacer el cálculo por cada tubo. Entonces la variable B5, que se refiere a R en la ecuación, no cambia, ¿ya? Y lo que sí me doy cuenta acá, ¿no es cierto?, es que yo hice la ecuación conectada con la celda del coeficiente de distribución. Acá, por ejemplo, para el caso del rutenio. O sea, yo aquí ingresé la ecuación de contracorriente que incluye el coeficiente de distribución, no el que incluye el factor P y Q. Por eso le dije que olvídense del factor P y Q. Utilicé la ecuación que tiene el coeficiente de distribución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la columna C es la columna del rutenio y está adosada al D condicional del rutenio. ¿Ok? Ahí no hay problema. Entonces, si yo cambio el pH, por ejemplo, si lo cambio a 1, ¿no es cierto? Fíjense cómo se cambian los valores de las fracciones de rutenio obtenidas. Cambian inmediatamente y también cambian la del osmio, ¿se fijan? Cambia la del rutenio, cambia la del osmio. pH 10,5, pH 1, ¿se fijan? 10,5, 1.
Está la ecuación completamente incluida, ¿ya? Aquí está la curva, fíjense. Voy a poner la curva acá arriba para que veamos así como una especie de en vivo, ¿no es cierto? Cómo se ve desplazada la curva de ambas especies. La roja es la del osmio, ¿no es cierto? Y la azul es la del rutenio. Entonces, ustedes dijeron pH 10,5, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron ustedes? Bueno, se va a ver desplazada a los tubos más iniciales, la del osmio, y la del rutenio debiera quedarse retenida en los tubos finales, ¿no es cierto? Bueno, veamos. 10,5. ¿Ok? Se desplazó un poco la del osmio, y la del rutenio quedó casi en los mismos tubos. Está bien, ¿no es cierto? Ya fíjense si lo hacemos a pH 11. Se desplaza aún más hacia la izquierda la del osmio. ¿Por qué? Porque estamos ya pasados del pK suave del osmio y por lo tanto los equilibrios ácido-base son mucho más afectados a pH 11 para los equilibrios del osmio, se deprotona mucho más, que el rutenio, que sigue estando mayormente protonado. ¿Ok? Si nos pasamos a pH 12, una exageración acá, ¿no es cierto? Ahí el osmio ya queda casi en los tubos iniciales, el rutenio recién comienza a verse afectado en términos de su distribución a lo largo de los tubos, porque ahí recién nos pasamos del pK suave al rutenio, ¿ya? 12, ¿se fijan? Si basificamos mucho esta solución, 14 supongamos, ahí nos topamos con el caso inverso, que sería el contrario al pH 1. A pH muy ácido, las dos especies están muy hacia la derecha. A pH muy básico, las dos especies están muy hacia la izquierda, ¿ya? Porque ahí en ambos extremos tenemos a pH 1, ambas especies completamente protonadas y con coeficiente de distribución igual alto, o sea, bastante mayor a 1, ¿ok? Y en el caso de pH 14 es el caso inverso. Tenemos las dos especies muy deprotonadas, están como aniones, ¿no es cierto? Los coeficientes de distribución son bastante menor a 1, fíjense lo que dan a pH 14. En el caso del rutenio el D vale 0,1 aproximadamente, y en el caso del osmio vale 0,001, de la menos 3. Entonces, bueno, son coeficientes de distribución mucho más bajos que 1, y una, por lo tanto, espera que se queden en los tubos iniciales, o sea, la fase orgánica no los arrastra mayormente. ¿Ok? Entonces, uno busca la zona de pH de mayor selectividad. ¿A qué se refiere mayor selectividad? Por ejemplo, pH 12. La zona donde los coeficientes de distribución, la relación de coeficientes de distribución es mayor. Por ejemplo, pH 12, vamos a redondear, ¿no es cierto? El D del rutenio vale 8, el D del osmio vale 0,1, o sea, la relación entre ambas es 8 a 0,1, 80. Esa es la relación entre ambas. A pH 10,5, ¿no es cierto? Tenemos que el D del rutenio vale, redondeando, 50, el D del osmio vale, redondeando, 3, ¿no es cierto? Claramente esa relación vale un poco más de 10. 50 es a 3, debe ser, no sé, una relación 15, un poco más, ¿no es cierto? Entonces a pH 10, mira, incluso déjenme hacer el término, voy a poner aquí selectividad. ¿Qué es la selectividad? La división de coeficientes de distribución del mayor dividido por el menor, ¿ok? Y ahí está. La selectividad en este caso a pH 10,5 vale 14, a pH 10,5. A pH 12, la selectividad vale 57. Es mucho mayor la selectividad y se ve reflejada en la separación. O sea, mientras uno encuentra una condición más selectiva, es decir, donde las diferencias de coeficiente de distribución, su proporción es mayor, ¿no es cierto? Como en este caso, pH 12, mejores tienden a ser la separación, ¿ya? A pH 1, ¿no es cierto?, que es el inicial, la selectividad vale 4. Y se ve el efecto de la separación. Muy poco resuelta la separación. Vamos aumentando. pH 1, pH 2. Selectividad sigue siendo casi igual. No cambia nada. pH 3, lo mismo. ¿Por qué no cambia? Por una razón bien simple. A pH 1, 2, 3, 4, 5, seguimos estando muy por bajo en los pKa de ambas especies. Por lo tanto, los coeficientes de distribución condicional
son casi igual a los normales, 58 y 14. ¿Ok? Entonces uno esperaría que pH 4 no cambie nada, a pH 5 no cambie nada, a 6 tampoco, a 7 tampoco. ¿Cuándo va a empezar a cambiar? Cuando nos aproximemos a los pK suaves. Quizás a pH 10 se va a ver un primer efecto muy tenue. Ahí se ve un primer efecto muy tenue, ¿se fijan? Pasamos de selectividad 4 a selectividad 7. Ya, sí, ahí se ve un efecto tenue, pero efecto. 10,5. Ahí estamos mucho más cerca del pK suave de una de las especies, ¿no es cierto? Bueno, la selectividad aumenta a 14. 11. Aumenta a 27. La separación ahí ya resuelta. 11,5. La selectividad es 45. Mucho mejor separación. 12, que ya lo vimos. Selectividad 57. 12,5. Selectividad 62. Mejor aún. 13. Selectividad 64. Sigue siendo más alta la selectividad, pero ahí ya no estamos alcanzando el tope de selectividad. 13,5, yo creo que aquí ya debiera empezar. Ah, no, todavía no empeora. 65, 14, 65. ¿Ya? Ahí tienen ustedes más o menos los efectos que estamos mencionando. ¿Ya? Y con eso uno puede más o menos encontrar una zona o varias zonas, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden separar las especies. Dudas, consultas, comentarios. Yo me quedaría con esta, se ve más bonita. 12. ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo me quedaría con pH 12 por dos razones. Por estética, se ve más bonita las curvas ahí, pero por una razón química también. O sea, fijar pH 14 en química industrial es súper complicado. O sea, tienen que echar una pala de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿no es cierto? Y eso es más plata, y además tienen que tener materiales que aguanten ese pH. ¿Okay? Aquí Liliana me pregunta, ¿la selectividad la calcula con los D? Claro, si ustedes ven aquí, la selectividad, y esto es válido también para cromatografía, la selectividad en métodos de separación, ¿no es cierto?, se calcula como la relación de coeficientes de distribución, es decir, es el coeficiente de distribución de la especie que tenga un D mayor, en este caso el rutenio, dividido por el coeficiente de distribución de la especie que tenga un D menor, en este caso es el osmio. O sea, la selectividad como factor siempre vale de 1 para arriba. Mientras más alta la selectividad, mejores tienden a ser la separación. Entonces, en este caso, por ejemplo, es 7,9 dividido por 0,1. ¿Ok? Pero es con el D condicional, no con los KD normales. Más dudas, consultas, comentarios. ¿No? ¿Sí? Ya. Ustedes se podrán imaginar que en esta época, estamos hablando, ¿no es cierto?, antes del año 1900, por lo menos antes de 1920, ya, por lo menos antes de 1920, donde la cromatografía casi no existía, ¿no es cierto?, y a lo más se sabía el caso de suerte. En esos casos, ¿no es cierto?, la contracorriente como método de separación, comparado con extracción líquido-líquido normal, generó bastante impacto, porque generaba buenas separaciones, a través de un proceso largo, tedioso, con un montón de tubos. No me imagino a esa persona que se le caía todos los tubos y los destruía todos, de haber sido un desastre. La cantidad de solventes que maneja es gigante, de esa sala de haber estado, pero apestado, cloroformo, lo que sea, ¿no es cierto?, súper tóxico. Pero, como método de separación, generó impacto. ¿Ok? Para nosotros esto no tiene solo un valor histórico, tiene un valor formativo, porque, como vamos a ver a continuación, la cromatografía como método de separación se entendió teóricamente a partir de este método de separación. ¿Ok? Dudas, consultas, comentarios. ¿No? ¿Sí? Sí, dime, Liliana. Profe, o sea, si por ejemplo es mayor la selectividad, ¿podemos decir que la separación es más resuelta? Sí, mira, hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta acá,
Podemos decir eso. Ahora, lo que sí vamos a ver en cromatografía que la resolución de una separación depende de varios parámetros. Uno de ellos es la selectividad. Pero vamos a ver que hay 3 o 4 parámetros más de los cuales depende la resolución de una separación. Pero la selectividad ya lo acabamos de explicar, es esto. ¿Ok? Es la relación de coeficientes de distribución. Entonces, si todos los otros parámetros se mantienen constantes, todos los otros parámetros que vamos a ver más adelante cuáles son, si esos otros parámetros se mantienen constantes y la selectividad mejora, tu separación va a ser mejor. Más resuelta, ¿ok? Más dudas, consultas, comentarios. Ok. Bien. Bueno, ya que estamos al término de la semana, les voy a contar una historia para que se relajen, ¿ya? Ok. ¿Ven la diapo ahí, no es cierto? Ok. Ya, les presento al señor Martin Singh. No sé si se pronunciará así, ¿no es cierto? Pero Premio Nobel de Química 1951, ¿ya? A ver, le voy a contar la historia de él porque tiene que ver con la conexión entre la contracorriente y la cromatografía, ¿ya? Entonces vamos a introducir el tema de la cromatografía a través de su premio Nobel, ¿ok? Bueno, aquí tomé algunas frases del discurso Nobel de Martin Singh. Todas las personas que se ganan un premio Nobel, tengo entendido, al menos así aparece en la página de los premios Nobel, tienen que hacer un lecture que se llama, que es una especie como de entre conferencia y clase, ¿no es cierto?, que explique su premio Nobel. Y esta es una frase de él, ¿no es cierto? Él dice que le impresionó la idea de que los seres vivos debían tener componentes funcionales espectacularmente precisos y complicados a escala molecular. Él estaba trabajando en los componentes que tenían los seres vivos y particularmente los tejidos de seres vivos, ¿no es cierto? Él nace, bueno, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Estudia en la Universidad de Cambridge. Esta historia no es anecdótica, tiene una razón de ser. Él estudia en la Universidad de Cambridge y se topa con Sir Frederick Hopkins, ¿no es cierto? Premio Nobel de Medicina en 1929, quien era jefe del laboratorio de bioquímica de la universidad. Y Martin Singh tomó cursos avanzados de bioquímica con Hopkins y ahí como que digamos, se motivó con el lado de la química de los seres vivos, por así decirlo. Tanto fue así que él obtuvo su doctorado en bioquímica en 1941 en Trinity College, también en Cambridge. Él trabajó realizando separaciones de azúcares metiladas a través de extracción líquido-líquido con el profesor Bell, ¿ya? Ese tipo de trabajo que él hacía al principio era más que nada asociado a la industria, ¿ya? Él trabajaba como en química industrial. Como todo estudiante de doctorado, probablemente era cesante al principio, ¿no es cierto? Entonces tenía que trabajar en algún lugar que le diera plata, ¿ya? Varios hemos pasado por eso. Y en 1937 surge este acontecimiento, ¿ya? Empiezan a surgir las telas sintéticas, ¿ok? Y él trabaja en el Reino Unido, ¿no es cierto? Particularmente tengo entendido, y le voy a explicar por qué, por qué es este dato, ¿no es cierto? Tengo entendido que trabajaba en Escocia, y Escocia se caracteriza por la lana, la oveja, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Y los productores de lana, me imagino que en Escocia, estaban muy preocupados por el surgimiento de la fibra sintética, ¿no es cierto? Que estaban entrando a competirle a las fibras naturales obtenidas de la lana. Y la Asociación de Productores de Lana, ¿no es cierto?, da fondos científicos, ¿no es cierto?, para que se estudie la naturaleza de la lana, a ver si es que encuentran algo especial y distinto de la lana respecto a la fibra sintética, que pueda valorizar su producto. O sea, este es el típico caso de una empresa que entiende lo que es investigar, ¿se fijan? Porque ellos dan plata sin esperar algo concreto, porque en realidad la investigación de este tipo puede que no dé nada, o como puede que entregue algo muy valioso. Entonces ellos dijeron, bueno, ahí tienen plata, estudien la lana, pucha, y ojalá que lo que conozcan de la lana nos dé valor, ¿ya?
la investigación tiene esos riesgos, ¿no es cierto? Y bueno, se metió Singer en este cuento, ¿no es cierto? Entonces él trabajó en la industria de productores de lana en el Reino Unido entre 1939 y 1943, y él aplicó, él aplicó una especie de máquina muy parecida a contracorriente que tenía el profesor Martin, ¿no es cierto?, que se basaba en la extracción líquido-líquido, pero semiautomatizada, y lo que trataba de obtener ahí es el dolor de cabeza que tenían los químicos analíticos de la época, poder separar los aminoácidos, ¿no es cierto?, sobre todo los esenciales, ¿ok? Pero en este caso, separar aminoácidos acetilados, a ver si es que encontraba, tengo entendido, aminoácidos en la lana, algún tipo de aminoácido determinado, ¿no es cierto? ¿Qué valor tenía eso industrialmente? Ni idea, ¿ya? Martin previamente había utilizado ese aparato de forma bien exitosa para separar y purificar la vitamina E, lo cual en la época era, digamos, un logro bastante importante. Entonces se asoció Martin con Zinc, ¿ok?, para darle valor agregado a la lana de los productores de lana del Reino Unido. A pesar que si digo esto, un escocés se va a enojar, tengo que decir Escocia, porque hay un tema como de reivindicación de independencia de los escoceses respecto de Gran Bretaña. Bueno, aquí hay unas fotos, ¿no es cierto?, que tomé también de los discursos Nobel y de unos reviews que bajé. La máquina que hizo él logró purificar la vitamina E, a pesar que sus resultados no los publicó. Me imagino que es porque está trabajando en la industria, y a la industria no siempre le gusta que uno publique las cosas. Aplicaron el aparato de Martin, que fue exitoso para la vitamina E, para los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces le preguntó Zinc a Martin, me imagino, ¿por qué no aplicamos tu aparato para separar los aminoácidos? Lo aplicaron, ¿no es cierto? El esquema muy parecido a contracorriente, como hemos hablado antes. Bueno, ustedes saben los principios de contracorriente, ya lo acabamos de ver. Voy a saltarme estas curvas, ¿no es cierto? El problema está que no funcionó, ¿ya? O sea, intentaron separar los aminoácidos y fue un fracaso. O sea, ni la contracorriente se la pudo, ¿ya? La contracorriente mejorada con el aparato mecánico de Martin, fíjense. Voy a saltarme esto. Bueno, después entonces él continuó con su trabajo, pasó al Easter Institute, ¿no es cierto?, de medicina preventiva. Quedó pegado con el problema que no podía separar los aminoácidos, ¿no es cierto? Y él dijo, bueno, mira, en vez de hacer una extracción líquido-líquido con cloroformo y con varios tubos, ¿no es cierto?, ¿por qué no ponemos en contacto el extracto de la lana, ¿no es cierto?, con algodón y fibras? O sea, hacer una extracción tipo sólido-líquido, ¿no es cierto?, con algodón y fibras de lana empapado, y ese algodón y fibras, ¿no es cierto?, la podemos poner dentro de una columna, como lo hizo, digamos, Sweat en su experimento con tierra, ¿no es cierto? Pero ellos lo quieren hacer con fibras, con lana. O sea, tomar una fibra sintética de algodón, ¿no es cierto?, y extraer los aminoácidos sacados de la lana real, ¿no es cierto?, de la oveja, ¿no es cierto?, y pasarlo por ahí para ver si es que podían separar los aminoácidos, así como Sweat separó, digamos, los pigmentos de las plantas. Entonces hicieron eso, ¿no es cierto? Llenaron una columna de algodón, pasaron el extracto por ahí para ver si recuperaron los aminoácidos, y tampoco funcionó, ¿ya? Y se les ocurrió la brillante idea, ¿no es cierto?, de, ¿y si ocupamos sílica gel? ¿Ya? Pero eso no fue una cosa así como al ojo, ¿no es cierto? Ellos dijeron, bueno, si ocupamos sílica gel, pero ¿cuál era el principio que tenían detrás? Creo entender, porque en algunas palabras de su discurso Nobel, ¿no es cierto?, lo dicen más o menos así. Ellos se basaron en la sílica gel porque se imaginaban la sílica gel como una especie de esfera, la cual la podían trabajar químicamente para que tuviera como un recubrimiento químico de hidrocarburos. O sea, ellos imaginaban la sílica gel no silicio y oxígeno, sino que le agregaban grupos funcionales o lo empapaban con solvente, ¿no es cierto?, de forma que sobre la capa de sílica gel se formara una especie de fase orgánica. ¿Ok? Es como recubrir con una pequeña capa de fase orgánica la sílica. ¿Ok? Ese era como lo que decían. De hecho, en sus artículos, ellos hablan de una cromatografía de extracción líquido-líquido, cuando la sílica gel es sólida. ¿Ok?
Fíjense el título del paper que sacaron. Una nueva forma de cromatografía empleando dos fases líquidas, a pesar que tenían partículas sólidas. Entonces, insisto, ellos se imaginaban, quizás estoy aquí dándomelas de historiador, ¿no es cierto? Yo creo que ellos se imaginaban la cromatografía con sílica como una extracción líquido-líquido sobre una súper pequeña película de líquido sobre la sílica. Harta imaginación hay que tener para eso. Ahora, este método de separación con partículas de sílica no solo les funcionó, ¿ya? Sino que ellos fueron un paso más allá. Ellos desarrollaron una teoría de la cromatografía, o sea, se fueron un paso más allá de Sweat, ¿no es cierto? No se quedaron conformes con decir separamos los aminoácidos. Además voy a explicar teóricamente por qué los separamos. Y ellos utilizaron las ecuaciones de contracorriente para entender por qué esta cromatografía funciona. ¿Ok? Por eso aquí dice una teoría de la cromatografía y aplicación a la determinación de aminoácidos, ¿no es cierto?, en proteínas. ¿Ok? Y ahí fíjense cómo firman ellos. Firman como parte, como trabajadores de la Asociación de Industriales de la Lana. O sea, seguían trabajando ahí. ¿Ok? Aquí tengo una tabla con algunos resultados, ¿no es cierto?, donde ellos van calcular. Yo todos los detalles técnicos de esta tabla no los entiendo del todo, pero yo me quedo sí con esta parte que está acá, ya que esta parte sí creo entenderla. Las recuperaciones, ya que este es un típico parámetro analítico, la recuperación en el fondo de todos los aminoácidos que hay, qué porcentaje del total yo recuperé, ¿ok? Y las recuperaciones que se mueven más o menos del 80 al 100%, ¿no es cierto? Para la época está bastante bien, ¿ya? Claro, en esa época no se entendía del todo los conceptos de cifras de mérito en cromatografía que vamos a ver ahora, a pesar que ellos mismos inventaron algunos, ¿no es cierto? Muchos conceptos de cromatografía que vamos a ocupar son de la teoría de ellos, ¿ok? Pero el concepto de recuperación sí es mucho más general que la cromatografía, es un parámetro de exactitud, ¿ya? Y funcionó. Y ellos por primera vez separaron aminoácidos, y tengo entendido que en la época nadie había logrado separar varios aminoácidos. Creo que habían unos poquitos éxitos de que lograban separar uno. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, ellos no lograron separar los 20 y algo aminoácidos esenciales que hay, sí investigaciones posteriores tomaron las teorías de ellos y mejoraron sus cromatografías, sus aparatajes de sílica, ¿no es cierto? Y sí lograron separar los aminoácidos esenciales. Se dicen que después de este premio Nobel, no sé, fácilmente hay 5 premios Nobel posteriores que lograron sus aportes gracias a la cromatografía que desarrollaron ellos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes las ecuaciones que ocuparon ellos para entender la cromatografía, y fíjense lo que aparecen en las ecuaciones. Miren. Aparecen los famosos N y R factorial, ¿no es cierto? Que lo más probable es que Martin, que este es Martin, ¿no es cierto? Este tipo Martin, lo más probable es que Martin fue uno de los que aportó a la ecuación de contracorriente, pero la gracia que tienen es que la utilizaron para entender la cromatografía. Y ellos se imaginaban, a pesar que yo creo que aquí se inspiraron en Sweat, ¿no es cierto? Porque los escritos de Sweat lo dice textualmente, ellos se imaginaban la cromatografía, la columna cromatográfica, ¿no es cierto?, como una serie de tubos de extracción, o sea, como que en cada segmento de la columna había microtubos de extracción, como cual contracorriente, como que yo cortara la columna cromatográfica en varios trocitos y cada trocito es un tubo de contracorriente. Por eso dice, además esto se explica con la teoría del plato teórico de contracorriente, ¿ok? Pero yo creo que, estoy especulando, ¿no es cierto? Creo que eso no fue idea de ellos, yo creo que ellos leyeron los escritos de Sweat, porque Sweat se lo imaginaba así, ya se lo imaginaba como sucesivas extracciones líquido-líquido, porque se acuerdan que yo les dije a ustedes que Sweat hizo tantas extracciones líquido-líquido que en una frase él dice textualmente eso. Yo me imagino esto como varias extracciones líquido-líquido. Entonces yo creo que esto no es idea de ellos, lo cual no le quita mérito, o sea, en el sentido de que ellos tomaron esa idea y la integraron a una teoría. Eso lo encuentro genial, genial. Y le dieron el premio Nobel, obviamente, a los dos, a Martin y Singh. Repartieron la plata mitad y mitad, ¿ya? Harta plata, es más de $1 millón el premio Nobel.
Bueno, de aquí para adelante, ¿no es cierto? Yo me enteré de un par de detalles freak, ¿no es cierto? Le voy a explicar por qué. Bueno, él trabajó en la Universidad de Aberdeen, Escocia, ¿ok? Eh, yo tengo un compañero del doctorado que hizo una estadía doctoral en la Universidad de Aberdeen. Eh, y bueno, me contó directamente el que heredó su cátedra, ¿ok? Porque ellos cuando son como premios Nobel, como que hay una cátedra con su nombre, ¿ya? Como la cátedra SIN, por así decirlo, ¿ya? Que es una cátedra en química analítica, entre paréntesis. Y bueno, conocí al heredero de SIN, el heredero de su cátedra. No ha tenido un premio Nobel esta persona, a pesar que podría tenerlo, creo yo. Pero esta persona me contó, ¿no es cierto?, que SIN era bien especial, a pesar que él no lo conoció, porque cuando él llegó a esa universidad ya se había ido SIN, ¿ya? SIN fue bien especial porque dice que cuando se ganó el premio Nobel, como que le dio la locura y se fue a Estados Unidos y se puso a investigar en economía, así como que cambió radicalmente de área, como que se aburrió de la química y se fue a la economía. Y dicen que en la economía en realidad no logró muchas cosas, pero él estaba obsesionado con la economía. Locura de genio, ¿ya? Este George Feldman, que es el tipo que yo conocí, que él heredó su cátedra. De hecho, cuando él me estaba hablando, él me dijo, no, si yo tengo la cátedra SIN. Y yo me conocía la historia de SIN antes, entonces yo le dije, ¿qué SIN el premio Nobel? Sí, dijo, sí, él es de la Universidad de Aberdeen, donde él trabaja, en el laboratorio Tesla, no porque es un laboratorio de física, sino que es un laboratorio de especiación en química, que él le puso Tesla para honrar a Tesla, que él admiraba a Tesla. Como que deliberadamente le puso un nombre que sus iniciales sean Tesla, ¿ya? Yo tengo un paper con George Feldman, tengo dos papers en realidad con George Feldman, ya es un tipo muy simpático, y son papers de cromatografía, ¿ya? Este es un paper de cromatografía, y aquí está George Feldman en un laboratorio. Él es David Olivares, que él hizo la estadía en la Universidad de Aberdeen, ¿ya? Ya hicimos un equipo bien interesante, resolvimos unos problemas bastante humildes, ¿no es cierto? Pero me di el gusto de publicar con el heredero de Zinc, lo más cerca que está un premio Nobel en mi vida. Yo creo que nunca más voy a estar más cerca que eso. Así como conocer al heredero, así. Súper patético, pero ¿qué le voy a hacer? Ahí estoy almorzando con George Feldman. Ahí estoy yo cuando era más joven y estaba más gordito. Bueno, este tipo, George Feldman, sigue allá, ¿ya? Y él tiene una línea de investigación espectacular. ¿Ya? Él estudia las fitoquelatinas de arsénico, una línea de investigación que hacen como 5 personas en el mundo nomás. Y está develando todos los mecanismos de secuestro de metaloides de los vegetales. Un tipo genial, ¿ya? Tipo genial. Él de los tipos que más miro en mi área, en química analítica. Nunca he conocido un premio Nobel de química analítica, lamentablemente, pero lo más cerca de él, ¿ya? Claro, y él me comentaba todas estas anécdotas, ¿ya? Él me comentaba todas estas anécdotas de sí, ¿ya? Y bueno, él se jacta que su universidad de Aberdeen, que siendo que es una universidad chica en el contexto del Reino Unido, que tiene tremendas universidades, ¿no es cierto?, tienen 3 premios Nobel, y uno de ellos es Martin Zink, ¿ya? Y en unos pocos premios Nobel de química analítica. Siempre los químicos inorgánicos, sobre todo, que tienen un montón de premios Nobel, siempre como que se burlan de nosotros diciendo que los químicos analíticos no tenemos premios Nobel. Sí tenemos, pero poco, ¿ya? Poco. Eso también hay que, no lo voy a negar, ¿ya? Como que la química analítica no es tan sorprendente como la química inorgánica, o la química orgánica, o la química cuántica. ¿Sí? No, la química analítica siempre ha sido como el hermano pobre de la química. Pobre en el sentido de intelectualmente, en términos de Producto Interno Bruto, porque la química analítica es lejos la disciplina de la química que más aporta al Producto Interno Bruto de Chile, pero en términos intelectuales como que no nos respetan, pero no importa, no estoy ni ahí. Dudas, consultas, comentarios. Entonces lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es entender la cromatografía como si fuese una contracorriente, ¿ya? Y para eso, aprovechando los 5 minutos que quedan, voy a mostrarle una animación. En un segundo, si tienen dudas me dicen, ¿ya? A ver. Voy a poner esto, cromatografía.
Entonces, nosotros vamos a ver cromatografía. Ahora quedan 5 minutos, no voy a ver cromatografía, ¿no es cierto? Yo simplemente les voy a mostrar una cosa, mira. Les voy a mostrar el sueño de Sweat y Zinc, ¿ya? Nosotros vimos que esta era la contracorriente, ¿no es cierto? Etapa 0, distribución inicial, entre dos fases. ¿Ya? Luego viene la etapa 1, 2, 3, ¿no es cierto? La 1, avanza la orgánica. La 2, vuelve a avanzar la orgánica. Nuevas fases acuosas, obviamente, están en contacto ahora. La 3, la N, ¿ok? Y nosotros vimos que este es un avance. Y el avance sería algo así, miren, y aquí voy a hacer la conexión con la cromatografía. Hay una fase móvil que es la que avanza, ¿no es cierto? Hay una fase estacionaria que es la que se mantiene estática. A pesar que aquí todo depende del punto de referencia, ¿ya? Pero vamos a tomar como referencia la fase de arriba, ¿no es cierto? Que para la contracorriente es la fase menos densa que tiende a ser la orgánica, ¿ok? Repito, tiende a ser la orgánica, porque casi ningún solvente orgánico es más denso que el agua, casi ninguno, ¿ya? Ahora, esto por lo tanto va avanzando, ¿no es cierto? Avanza, 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 ¿ya? Entonces, el sueño de Zinc y de Sweat, ¿no es cierto? Es como que se imaginaron el proceso de contracorriente, lo dieron vuelta, ¿ya? Este es mi aporte didáctico al curso. Lo dieron vuelta, ¿no es cierto? Y a ese trozo le llamaron columna, ¿ok? Ahora, yo quiero insistir con esta cuestión, ¿ya? Esto vamos a tener que imaginárnoslo todo el curso, ¿ok? Todo el curso. Y gran parte de las dificultades del aprendizaje de la cromatografía es no imaginarse esto, pero vamos a tener que imaginárnoslo en dos escalas. Una, imaginar la columna como una serie de procesos de distribución entre una fase móvil y una fase estacionaria, ¿ok? Pero también vamos a tener que imaginarnos una cosa que no aparece acá, que son las partículas moleculares, ¿no es cierto? O atómicas, las que sean, ¿no es cierto? Que se están distribuyendo en ambas fases. Un fenómeno molar particulado, que eso cuesta verlo, ¿ya? Cuesta verlo. Quizás no en estudiantes de química avanzado como ustedes cuesta menos, pero que cuesta, cuesta, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en mi opinión, gran parte del problema del aprendizaje de la cromatografía que hay, que existe a nivel, al menos chileno, ¿ok? A pesar que esto yo lo he visto corroborado con gente al menos de España, es que mucha gente se queda en la cromatografía solamente como algo macroscópico, así como que ven señales de una separación, pero no se imaginan el proceso subyacente para explicarlo, ¿ok? Entonces, las explicaciones de por qué las sustancias se separan, que son cuestiones teóricas y microscópicas, y poder hacer predicciones de cuál sería el efecto de una variable experimental sobre la separación, esa parte cuesta mucho, ¿ya? Y lamentablemente, a mi modo de ver, los libros y muchas personas han visto la cromatografía como un fenómeno físico y no como un fenómeno que también tiene una fuerte componente química. ¿Y dónde está la química? ¿No es cierto? La química, les repito, y voy a ser majadero con esto, así que por favor no se enojen, la química está acá, en la distribución entre las dos fases que tiene un coeficiente de distribución, que es una constante termodinámica, ¿ya? Y los libros, lamentablemente, han separado la termodinámica de la cromatografía. ¿Por qué? Ni idea, ¿ya? Eh, Ahora que dice Christopher, que no quiere quedar como chupa media, dice, le meten cualquier miedo de forma económica a las personas que quieren seguir investigación, pero cuando usted habla de cómo se sintió al trabajar con otros colegas tan impresionantes, en pura gana de seguir por esta rama. O por lo menos me voy a sentir menos mal por querer seguir estudiando y hacer investigación. Sí, lo que pasa, Christopher, mira, yo tuve la suerte, ya reconozco que esto quizás fue una cosa, una casualidad de mi vida. Yo tuve la suerte no solamente de conocer un tipo, bueno, que genial y todo el cuento. Yo tuve la suerte de que cuando terminé mi doctorado yo me fui a trabajar en la industria. Yo trabajé un año, trabajé poquito. Trabajé un año en SQM, ¿ya?
Y SQM tiene un departamento de investigación. Es una de las pocas empresas en Chile que investiga. E investiga en química, no solamente en ingeniería, ¿ya? Entonces, lo que sí pasa en Chile, lamentablemente, es que como nuestra economía es bien poco diversa, ¿no es cierto? Casi toda la investigación, casi toda, conozco un par de excepciones muy chiquititas, casi toda la investigación en Chile está centrada en la minería. ¿Ok? Y claro, SQM es una empresa minera. Y claro, SQM es una empresa minera que tiene que investigar en procesos químicos industriales para optimizarlos, ¿no es cierto? Y también tiene que investigar en control de calidad de esos procesos químicos industriales, que eso es química analítica, ¿ya? Entonces, claro, yo sí tuve la suerte de especializarme en un área de la química que, si bien es cierto, intelectualmente no es mirada con tanto prestigio como la química inorgánica o la orgánica, ¿no es cierto? Pero económicamente es una disciplina muy importante en la producción de riqueza en nuestro país, porque es la base del control de calidad de productos mineros. ¿Ok? Entonces los químicos analíticos somos los parientes pobres de los premios Nobel, pero somos los que nos tapamos asesoría y cursos de capacitación con la minería. Yo he hecho un montón de cursos de capacitación en la minería, estoy feliz con eso. ¿Ya? No me quejo. Bien, nos pilló el tiempo, pero bueno, les conté toda la historia que quería contarles. ¿Ya? Vamos entonces a partir el próximo martes con cromatografía de lleno. Pero acuérdense de esta historia. ¿Ya? Esta historia no se las conté solo porque admiro así. Se las conté porque conecta la termodinámica con la cromatografía, cosa que no aparece en los libros, salvo en el Química Analítica Moderna de Harvey. El único libro que tiene cromatografía conectada a termodinámica y coeficiente de distribución. Pero la tiene conectada ahí a nivel bien mediocre, ya tampoco tan bueno, ya, pero algo es algo. Así que nos vemos el próximo martes. Que estén bien y cuídense, no salgan para ningún lado. Saludos. Chao, chao.